Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy David, el creador del canal de Educanea, donde nos enfocamos en finanzas personales, educación financiera e inversiones. El día de hoy vamos a hacer un análisis técnico de nueva cuenta de Fibra Danos. Vamos a ver su comportamiento, si en verdad seguirá con este repunte alcista en su cotización o si podríamos ver ya un retroceso posteriormente en estos siguientes días, y también sus posibles precios también los vamos a analizar. Antes de comenzar, recuerden que nosotros hacemos una dinámica semanal donde sorteamos una acción completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es estar atentos a nuestras redes sociales, debido a que cada semana publicamos una pregunta en cualquiera de nuestras redes sociales, en cualquier horario y en cualquier día. El primero o la primera que conteste correctamente a esta pregunta será el ganador, y así de fácil se ganarán esta acción completamente gratis. Así que si les interesa participar en esta dinámica, les sugiero que estén atentos a nuestras redes sociales. Como saben, lo básico y primordial siempre es ver la tendencia principal en la cotización de la fibra o de la acción que estemos analizando. Lo hacemos con la EMA de 50, la EMA de 100 y la EMA de 200, y nosotros ya hemos incorporado una nueva EMA que sería la EMA de 20, que también nos puede mostrar incluso la tendencia principal en la cotización de esta fibra. Vemos que ya desde hace bastante tiempo, desde hace semanas, meses anteriores, tenemos una tendencia principal bajista para la cotización de Fibra Danos, y por ahora sí hemos visto una recuperación en su cotización. Ha podido romper esta EMA de 20 y se ha posicionado un repunte en la cotización de esta fibra. Pero ya en estos dos últimos días, en esta segunda semana del mes de octubre, para ser exactos, correspondientes al miércoles 12, jueves 13 y viernes 15, hemos podido ver que esta zona que nosotros podemos observar en la cotización de esta fibra ha encontrado una resistencia que se puede posicionar en la EMA de 50, donde esta resistencia nos marca un precio de 20 pesos con 38 centavos. Y vimos que en estos dos últimos días, jueves y el día viernes, en la cotización de esta fibra, hubo un rechazo en esta zona. Hemos visto que esta cotización de esta fibra ha perdido fortaleza, ha habido un retroceso en su cotización, y nos hacen pensar que podríamos acercarnos a esta zona de soporte ahora, que nos marca la EMA de 20, que se posiciona en los 19 pesos con 88 centavos. Si pudiera funcionar de forma adecuada este soporte que nos marca la EMA de 20, podríamos ver un rebote en la cotización de Fibra Danos, seguir viendo un repunte en su cotización y buscar de nueva cuenta romper esta resistencia, esta zona de los 20 pesos con 38 centavos. Y si lograra hacer de esta forma y pudiera romper con fortaleza esta resistencia de la EMA de 50, podríamos posteriormente seguir viendo el repunte en la cotización de esta fibra hasta los 21 pesos con 8 centavos, que nos marca la EMA de 100. Esto siempre y cuando, como les menciono, pudiéramos romper esta zona de la resistencia que nos marca la EMA de 50. Pero si no llega a ser de esta forma, incluso si vemos que este retroceso que vemos en estos últimos días provocado por el rechazo de que no pudo romper esta EMA de 50, pudiera tener un impulso importante en este retroceso en su cotización y volviera a romper esta zona de soporte de los 19 pesos con 88 centavos, o sea la EMA de 20, entonces podríamos seguir continuando con esta tendencia principal bajista en su cotización. Por ahora todavía seguimos con esta tendencia principal en su cotización, y podríamos mencionar que podríamos tener un cambio de tendencia, o al menos una transición a un cambio de tendencia posible. La EMA de 20, cuando cruce el resto de EMAs, se posicione por la parte superior, también lo haga también la EMA de 50, cruce la EMA de 100, la EMA de 200 y se posicione también en la parte superior, como la EMA de 200 se posicione hasta la parte de abajo. Ahí es cuando nosotros tendríamos un cambio de tendencia principal alcista en la cotización de esta fibra. Por ahora todavía no es posible, podríamos estar viendo que sí hay una recuperación en la cotización de esta fibra, pero todavía no es un indicio importante que nos haga pensar que podríamos cambiar a esta tendencia principal alcista, al menos en las siguientes semanas. Hay que seguir viendo este comportamiento para ver si es posible. Ahora, si vemos nuestro siguiente indicador, las bandas de Bollinger, que nos muestran si nos encontramos también en un punto de sobrecompra, un punto neutral o un punto de sobreventa en la cotización de esta fibra. Vemos que en estos últimos días, como les he mencionado, el día miércoles, el día jueves y el día viernes, en la cotización de esta fibra, estas velas japonesas se posicionan cercanos a este límite superior de estas bandas de Bollinger, mostrándonos que nos encontramos en un punto de sobrecompra en la cotización de esta fibra.
Así que es muy posible que, como hemos visto, haya un rechazo en esta zona. Podríamos estar viendo un retroceso en la cotización de esta fibra que nos hagan pensar que nos posicionemos posteriormente en un punto neutral en su cotización y posteriormente en un punto de sobreventa, haciendo ver que entonces haya un retroceso en la cotización de esta fibra, pero como les he mencionado, siempre y cuando nosotros podamos romper esta EMA de 20. Si nosotros no podemos romper esta EMA de 20, esta zona de soporte, no podría suceder esto, que nos encontremos en un punto neutral en su cotización y después en un punto de sobreventa. Como les menciono, siempre y cuando se pueda romper esta zona de soporte, pero si no logra ser de esta forma, entonces podríamos ver un rebote en la cotización, haciendo ver que entonces tendríamos todavía un repunte en el precio de esta fibra en los siguientes días. Así que es muy importante esta siguiente semana del mes de octubre, comenzando desde el lunes 16 de octubre, para ver el comportamiento de esta fibra y ver qué sucede, si podemos romper esta zona de soporte o no, para estar viendo y analizando posteriormente su comportamiento de esta fibra. Enseguida, si nosotros vemos nuestro EMA Cross y nuestro SAR Parabolic, que nos muestran si también nos encontramos en un periodo corto o una subtendencia alcista o una subtendencia bajista. Vemos que nuestro EMA Cross ha cruzado esta línea roja sobre la línea verde, mostrándonos que sí nos encontramos todavía en una subtendencia alcista en la cotización de esta fibra, que mínimo lleva esta segunda semana del mes de octubre en esta subtendencia. Así como nos marca nuestro SAR Parabolic estos puntos que se encuentran en la parte inferior de estas velas japonesas, que también confirman que sí nos encontramos en esta subtendencia alcista, pero que ya estamos viendo que está perdiendo fortaleza. Así que, como les menciono y vuelvo a reiterar, es muy importante empezar a analizar en estos siguientes días si podemos romper esta zona de soporte que nos estamos acercando con esta EMA de 20 o no. Ahora, si vemos nuestros siguientes indicadores, el índice de fuerza relativa, nuestro Stochastic y nuestro MACD, vemos rápidamente que el índice de fuerza relativa vemos que prácticamente se ha movido de forma horizontal, no tiene un repunte ya todavía importante en la recuperación de esta fibra. Como les mencionaba, se está notando que está perdiendo fortaleza la cotización de esta fibra. Por ahora se encuentra en una zona de soporte, buscando ver si podría romper esta zona, rebotar o seguir con este repunte en su cotización. Así que es muy importante seguir viendo el comportamiento de esta fibra, como también el Stochastic. Rápidamente vemos que esta línea roja está a punto de cruzar la línea azul. Podríamos llegar a la conclusión de que podríamos posteriormente tener un cambio a una subtendencia bajista, siempre y cuando esta línea roja cruce la línea azul. Así que, como les menciono, hay que estar analizando el comportamiento para los siguientes días. El MACD también, si nosotros vemos rápidamente que esta línea azul, vemos que todavía está teniendo fortaleza sobre la línea roja, indicándonos que sí nos encontramos en este periodo o en esta subtendencia alcista en su cotización. Ya habría que ver si este sería el punto máximo en su recuperación por ahora en este periodo corto, o todavía podríamos seguir teniendo un repunte para los siguientes días. Esto también, si lo vemos con estas líneas verticales, vemos que en los últimos días han tomado altura, mostrándonos que hay una fuerte recuperación en la cotización de esta fibra, pero vemos que prácticamente en estos últimos días las líneas verticales casi tienen la misma altura, mostrándonos que la fortaleza en el repunte en esta cotización podría tener ya su máximo en este punto, o habría que esperar si puede funcionar de forma adecuada, como les mencionaba, el soporte que nos marca la EMA de 20, que es muy importante para los siguientes días. Recuerden, si nosotros podemos romper esta zona de soporte, entonces seguiríamos viendo una caída en la cotización de esta fibra. Si vemos que en esta zona de soporte funciona de forma adecuada, rebota el precio, podríamos seguir continuando con este repunte en la cotización de esta fibra hasta la siguiente resistencia, que nos marcaría la zona de la EMA de 50, que, como les mencionaba, estaba en los 20 pesos con 38 centavos. Así que es muy importante para esta semana ver si rompemos esta zona de soporte de los 19 pesos con 88 centavos o no. Ya por último, si vemos nuestro último indicador, nuestro retroceso de Fibonacci o la tendencia basada en el retroceso de Fibonacci, nosotros podemos ver los posibles soportes adicionales
importantes que podríamos tener en la cotización de esta fibra para los siguientes días. Esto también va a depender de su comportamiento. Por supuesto, seguimos viendo que la cotización de esta fibra se sigue manteniendo en el mismo canal e incluso vemos que la zona de soporte también de los 19 pesos con 50 centavos que habíamos marcado en análisis técnicos previos, vimos que funcionó de forma adecuada. Ligeramente podríamos haber sobrepasado esta zona de soporte, pero vemos que se aferró la cotización de esta fibra con bastante interés en esta zona, haciendo que hubiera un rebote en la cotización en estos días. Incluso vemos que igualmente se ha acercado en esta zona de resistencia que nos marca este canal en los 20 pesos con 47 centavos. De igual forma vemos que se ha acercado e incluso hubo un rechazo también en esta zona, que también si lo vemos y lo acompañamos con la EMA de 20, nosotros de igual forma vemos y analizamos que en esta zona hubo una resistencia en su cotización, pudo sobrepasar esta zona de resistencia provocando que estas velas japonesas se posicionen por arriba de esta EMA de 20, haciendo entonces que esta EMA de 20 en lugar de ser una resistencia ahora cambie a ser a una zona de soporte importante también que debemos de tener cuidado. Así que por ahora mínimo en esta siguiente semana que está por comenzar de esta tercera semana del mes de octubre, como les mencionaba y vuelvo a reiterar, por ahora estamos teniendo un retroceso en la cotización de esta fibra, estamos teniendo una zona de resistencia que ha provocado que hubiera un rechazo en esta zona, así que como les he mencionado y vuelvo a reiterar una y otra vez, habría que analizar el comportamiento de esta fibra, si puede o no romper este soporte de la EMA de 20. Si pudiera ser que rompa este soporte, entonces podríamos seguir viendo la cotización de esta fibra cercano al soporte que nos marca nuestro retroceso de Fibonacci de nueva cuenta en los 19 pesos con 50 centavos. Y de igual forma habría que analizar si este impulso en el retroceso en la cotización de esta fibra, si llegara a pasar esto, es importante, entonces podríamos volver a romper esta zona de soporte para los siguientes días e incluso posicionarnos la cotización de esta fibra en el canal inferior, donde ahora su soporte siguiente según este retroceso de Fibonacci serían los 18 pesos con 11 centavos. Por supuesto, como les menciono, esto siempre y cuando podríamos romper estas zonas de soporte que nos marca el retroceso de Fibonacci y esta EMA de 20. Y habría que ver qué tan fuerte es este impulso en el retroceso en la cotización de esta fibra. Pero si no llega a ser de esta forma, entonces podríamos tener un rebote en este punto de la EMA de 20, tener una resistencia en esta EMA de 50, de nueva cuenta en los 20 pesos con 38, como la resistencia que nos marca el retroceso de Fibonacci en los 20 pesos con 47 centavos. Si este rebote, este impulso que toma el repunte en la cotización de esta fibra toma gran fortaleza, podríamos romper incluso esta zona de resistencia y pasar a cotizar en el canal superior, donde ahora el soporte en la cotización de esta fibra podrían ser los 20 pesos con 47 centavos y una zona de resistencia en los 21 pesos con 44 centavos. Por supuesto, también la EMA de 100 nos marcaría otra zona de resistencia en los 21 pesos con 10 centavos prácticamente. Así que les repito, habría que estar analizando el comportamiento de esta fibra mínimo para esta semana para saber qué podría pasar. Por supuesto, te invito a que dejes tu opinión aquí en los comentarios. ¿Qué crees que pueda pasar para esta semana, esta tercera semana del mes de octubre en la cotización de esta fibra? ¿Crees que efectivamente podríamos tener este rechazo, romper esta zona de resistencia de la EMA de 20 y seguir viendo la caída en la cotización de esta fibra o no? O ya podríamos incluso pensar que seguiríamos teniendo este repunte en su cotización y posteriormente tener esta transición a un cambio de tendencia principal alcista. Por favor, también recuerden que la información que les muestro en mis videos simplemente son datos informativos, no es una asesoría profesional. Recuerden que si quieren asesoría de un experto, les recomiendo que acudan al área correspondiente para que les puedan brindar el mejor apoyo posible según su perfil de inversionista, las metas y proyecciones que ustedes tengan para dichas inversiones. Como les comento, simplemente son datos informativos que les quiero brindar para que los tengan en sus manos y tomen el mejor criterio posible según sus necesidades. Antes de terminar, recuerda que te estoy proporcionando esta hoja de Excel donde podrás llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices en la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea en compra de acciones o compra de fibras. Con esto, como te comento, puedes llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices, todas las compras de acciones que realices e incluso también los dividendos que puedas estar recibiendo
recibiendo y muchísimas cosas más. Lo único que tienes que hacer para tenerla totalmente gratis es suscribirte a este canal, posteriormente mandarme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales, mostrarme que eres suscriptor del canal y te la voy a proporcionar totalmente gratis. Pero bueno, ya ha sido todo en este video. Ya sabes que si te ha gustado, por favor te invito a que le des un buen me gusta, como también te suscribas para que te puedas mantener informado. Como siempre, me despido, cuídense mucho, pórtense bien, ya saben que les deseo lo mejor y mucho éxito en todas sus inversiones. Recuerden que si invierten en su futuro tendrán un mejor porvenir.